Clara siempre había sabido que la vida que llevaba no era suficiente para sus sueños. Entre su trabajo común en una agencia de marketing y las rutinas de una ciudad que la sofocaba, pasaba horas imaginando fiestas deslumbrantes, mansiones lujosas y, sobre todo, el amor perfecto que siempre parecía existir solo en las pantallas de cine. Era una fantasía que, hasta entonces, parecía imposible de alcanzar. Pero todo cambió aquella tarde de primavera, cuando recibió un mensaje que prometía transformar su vida de forma inimaginable. El aviso llegó discretamente, casi como un susurro en medio del ruido cotidiano de su celular. Era de alguien llamado Rafael, un nombre que por sí solo tenía cierto magnetismo. El perfil era elegante, fotos de viajes exóticos, fiestas privadas en yates, relojes que brillaban con el tipo de riqueza que Clara solo había visto en revistas. Rafael la invitaba a un encuentro casual, algo que, según él, cambiaría su perspectiva sobre el mundo, y tal vez sobre ella misma. Clara sintió un escalofrío, de esos que recorren la espalda cuando se está a punto de atravesar una puerta que puede llevar tanto al sueño como al desastre. En pocos días, su billete de avión estaba reservado. París sería el punto de partida de un nuevo capítulo en su vida. Al aterrizar en el aeropuerto, Clara fue inmediatamente envuelta por el glamour aparente de Rafael. Él la esperaba con una sonrisa segura, un coche negro de lujo en la puerta, y la promesa de una experiencia que superaba cualquier fantasía que ella hubiese cultivado sola en su habitación. Cada gesto suyo estaba calculado, cada palabra cuidadosamente elegida para encantar y calmar sus dudas. Clara se dejó llevar por el encanto, ignorando pequeñas señales que, a la distancia, podrían haber parecido triviales, miradas insistentes, mensajes con preguntas controladoras, la necesidad casi obsesiva de mantener todo dentro de un círculo cerrado y privado. Dubái los recibió con un cielo limpio y rascacielos que parecían tocar las nubes. La ciudad exudaba riqueza y poder, pero también una sensación inquietante, como si el lujo fuera solo un velo de seda sobre algo oscuro que nadie se atrevía a mencionar. Rafael la llevó a una mansión colosal, con puertas que se abrían a salones iluminados por candelabros de cristal y pasillos adornados con obras de arte que costarían más de lo que Clara ganaría en una década. Cada detalle parecía diseñado para hipnotizarla, para hacerla creer que aquel era el lugar donde todos sus sueños se harían realidad. Las fiestas eran interminables, llenas de invitados internacionales, bebidas caras y conversaciones sobre negocios, inversiones y secretos que nadie debía conocer. Clara, al principio, se sintió parte de un universo que siempre había imaginado, pero algo empezó a inquietarla, la sensación de que cada sonrisa que recibía ocultaba intenciones que no comprendía. Rafael parecía siempre presente, observando, guiando, moldeando cada momento para que ella se sintiera especial y al mismo tiempo dependiente de él. La primera señal de alerta surgió cuando Clara intentó hacer una llamada a una amiga de confianza. Rafael se acercó sigilosamente, su sonrisa encantadora nunca desapareciendo, pero su mirada cargaba una intensidad que la hizo retroceder. Aquí, nada es como parece. Debes confiar en mí completamente, dijo con la firmeza de quien no admite objeciones. Clara sintió un escalofrío. Esas palabras, dichas de manera casi casual, llevaban consigo una sombra de amenaza que no quería reconocer. En los días siguientes, pequeños incidentes comenzaron a acumularse. Documentos desaparecidos, puertas cerradas sin explicación, invitaciones a eventos que parecían legítimos, pero terminaban en encuentros que la dejaban aislada, sola y confundida. La ilusión del cuento de hadas empezaba a desvanecerse, y con cada desilusión surgía la sensación de que había entrado en un juego que no entendía completamente, un tablero en el que cada movimiento podría costarle mucho más que solo su corazón. Esa primera semana, Clara todavía sonreía en las fotos, todavía creía que podía manejar todo, pero algo dentro de ella decía que estaba siendo preparada para algo mayor, algo peligroso. Y aquella noche, mirando la ciudad iluminada desde su ventana, con las torres de Dubái brillando como faros de un mundo inalcanzable, sintió el primer miedo verdadero, el miedo de que la libertad que conocía pudiera dejar de existir. Lo que parecía una invitación al amor perfecto y a una vida de lujo, se transformaba lentamente en una prisión invisible, hecha de manipulación, mentiras y promesas rotas. Y Clara aún no tenía idea de que cada paso que daba dentro de aquel palacio de ilusiones la acercaba a una pesadilla de la que no sería fácil escapar. Los primeros días en Dubái habían sido un torbellino de luces, risas y sensaciones que Clara no sabía si eran reales o fabricadas. Cada cena, cada paseo en el yate, cada brindis con copas de cristal parecía diseñado para envolverla en una fantasía interminable. Rafael se mostraba siempre atento, protector,
como si hubiera nacido para conocer exactamente lo que ella necesitaba. Sin embargo, bajo esa fachada perfecta, algo comenzaba a inquietarla. Todo empezó con pequeños detalles que al principio parecían insignificantes. Rafael desaparecía durante horas sin explicación, dejándola sola en la mansión, aunque siempre con la promesa de que regresaría pronto. Sus invitados a las fiestas miraban con ojos curiosos, evaluándola de manera sutil, y más de una vez Clara sintió la sensación de ser observada incluso cuando no había nadie cerca. Aquella sensación la perseguía como una sombra silenciosa que crecía con cada día que pasaba. Una tarde, mientras exploraba los jardines de la mansión, Clara encontró una puerta que no recordaba haber visto antes. La curiosidad la venció, y al abrirla, descubrió un despacho lujosamente amueblado, pero con una colección de documentos y fotografías que le helaron la sangre. Fotografías de ella misma, tomadas en momentos que creía privados, mezcladas con notas que detallaban sus hábitos, sus rutinas, y hasta las conversaciones que había tenido con sus amigas en París. Cada página era un recordatorio aterrador de que alguien la estaba vigilando de manera constante, que cada paso que daba estaba registrado y analizado. Esa noche, en el comedor, mientras los invitados reían y levantaban sus copas, Clara observó a Rafael con ojos que de repente parecían distintos. No había solo carisma, sino control, y en ese control había una amenaza sutil que ella todavía no quería aceptar. Intentó hablar de aquello con él, con cuidado, buscando una explicación razonable. Rafael la tomó de las manos con suavidad, la miró fijamente y susurró: «No te preocupes por nada. Aquí, todo está bajo control. Solo confía en mí». Pero la suavidad de su voz no logró borrar la sensación de opresión que comenzaba a envolverla. Los días siguientes trajeron más sorpresas que parecían sacadas de un guión macabro. Una llamada telefónica de alguien que decía ser su amiga de confianza resultó en un mensaje extraño de Rafael, sugiriendo que ciertas personas no eran dignas de su tiempo ni de su confianza. Cada interacción fuera del control de él parecía ser cuestionada, como si su mundo empezara a encogerse, cerrándose hacia adentro de esa mansión de cristal. Clara sentía cómo sus propias certezas se desmoronaban, y con cada duda, la ansiedad crecía. Una noche, después de una cena lujosa, Rafael la condujo a la terraza de la mansión. Las luces de Dubái brillaban como un océano de diamantes bajo ellos. Con voz suave, casi romántica, le habló de un futuro juntos, de viajes, de negocios y de la vida perfecta que podrían construir. Pero había algo en su mirada, algo frío, que le decía a Clara que aquel futuro no era solo una promesa, era una condición. «Aquí no hay errores. Confía en mí y todo estará bien». «No hay vuelta atrás», dijo, dejando la frase colgando en el aire con un peso que Clara no podía ignorar. El glamour que la había deslumbrado al principio comenzaba a transformarse en jaula. Cada fiesta, cada sonrisa, cada gesto amable de Rafael empezaba a sentirse calculado, como piezas de un tablero del que ella no podía escapar. Clara se dio cuenta de que había entrado en un mundo donde nada era lo que parecía, y donde cada decisión, incluso la más pequeña, podía acercarla a un peligro que todavía no comprendía del todo. En medio de ese lujo brillante, Clara comenzó a notar las grietas, puertas que se cerraban solas, llamadas interceptadas, mensajes borrados. Todo indicaba que alguien quería mantenerla dentro de un círculo donde la ilusión del amor y la riqueza estaba mezclada con manipulación y control. Y mientras la ciudad de Dubái dormía bajo luces que parecían eternas, Clara comprendió que estaba atrapada, no por paredes visibles, sino por promesas y mentiras que podían destruir no solo sus sueños, sino su libertad. Los días en Dubái habían comenzado a transformarse en un laberinto del que Clara no podía encontrar salida. La mansión que al principio parecía un refugio de lujo y encanto, ahora se sentía como una jaula dorada, donde cada sonrisa de Rafael ocultaba un cálculo meticuloso y cada gesto amable podía convertirse en control. La ilusión del amor perfecto empezaba a desmoronarse frente a sus ojos, y con ello, la sensación de vulnerabilidad que la invadía la mantenía en un estado de alerta constante. Esa mañana, mientras Clara revisaba su correo electrónico, notó que un mensaje importante había desaparecido. No era la primera vez que cosas así ocurrían, pero esta vez era distinto. El mensaje contenía detalles sobre un viaje que había planeado con una amiga para distraerse y pensar con claridad. La desaparición del correo le provocó un escalofrío, y por primera vez se preguntó si todo lo que había experimentado desde su llegada estaba cuidadosamente controlado. Esa tarde, Rafael la invitó a un paseo en su yate privado. Las aguas del Golfo Pérsico brillaban bajo el sol de Dubái, y la brisa marina parecía intentar calmar los nervios que Clara no podía ignorar. Pero incluso en medio de ese paisaje de ensueño,
Algo se sentía extraño. El personal a bordo parecía atento a cada movimiento, y Rafael observaba cada reacción suya con una intensidad que rayaba en lo obsesivo. Cada pregunta que Clara intentaba hacer sobre su agenda o sus propios planes era respondida con sonrisas tranquilizadoras, pero con respuestas que no aclaraban nada y que, en cambio, aumentaban su sensación de confinamiento. Al caer la tarde, Clara decidió explorar la ciudad por su cuenta. Quería sentir que aún podía tomar decisiones libres, aunque fueran pequeñas. Caminó por las calles iluminadas, admirando los rascacielos que se reflejaban en el agua y los escaparates llenos de lujo. Pero a cada paso, notaba ojos que la seguían, figuras que parecían desaparecer cuando se volteaba a mirar. Una llamada de su amiga en París la alertó. Alguien había intentado contactarla por redes sociales, pero todos sus mensajes habían sido bloqueados o eliminados antes de que pudiera responder. El miedo empezó a apoderarse de ella. De regreso a la mansión, encontró una nota anónima deslizada bajo la puerta de su habitación. El mensaje era simple, pero estremecedor. Confía en tus instintos. No todo lo que brilla es oro. Alguien está observando. El papel temblaba ligeramente en sus manos, y por primera vez, Clara sintió que estaba entrando en un juego mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. No sabía quién había dejado la nota, ni cómo podían estar tan cerca de ella sin ser detectados, pero la advertencia era clara. Su seguridad estaba comprometida. Esa noche, mientras cenaba con Rafael y sus invitados, Clara intentó mantener la compostura. Nadie debía sospechar que su mundo estaba cambiando, que la ilusión se estaba rompiendo. Sin embargo, Rafael percibió su inquietud y con un movimiento sutil de su mano, la tomó a un lado. ¿Algo te preocupa?, preguntó con una voz que mezclaba ternura y control. Clara dudó por un momento, pero decidió no mostrar la nota. No estaba segura de a quién podía confiarle la verdad. Solo estoy cansada del viaje, respondió con una sonrisa forzada, mientras sentía cómo cada palabra la acercaba más a la trampa que estaba empezando a entender. Esa noche, antes de dormir, Clara repasó mentalmente cada detalle de las últimas semanas, las desapariciones de documentos, las llamadas interceptadas, los movimientos extraños del personal y las actitudes controladoras de Rafael. Todo apuntaba a que estaba atrapada, y lo que antes parecía un romance apasionado ahora se convertía en un peligro silencioso, casi invisible, que podía encerrarla en un mundo del que no habría escapatoria fácil. Afuera, la ciudad brillaba con luces interminables, y en el horizonte, las torres de Dubái parecían vigilarla tanto como Rafael. Clara comprendió algo esencial. No podía confiar en nadie, y la ilusión de la vida perfecta había comenzado a transformarse en un verdadero pesadilla. Y mientras cerraba los ojos, sintió que cada decisión que había tomado la había llevado directamente a la red que alguien había tendido para ella. Una red de lujo, mentiras y secretos, que la atraparía cada vez más. Los días pasaban en Dubái, y con cada amanecer, Clara sentía cómo el glamour que la había deslumbrado al principio se convertía en una tela de araña que la envolvía lentamente. La mansión de Rafael, antes símbolo de lujo y promesas, ahora le parecía un laberinto de puertas cerradas, pasillos interminables y miradas que la observaban incluso cuando estaba sola. Cada gesto amable de Rafael comenzaba a parecer calculado. Cada palabra pronunciada con suavidad escondía un peso invisible, como si estuviera marcando cada movimiento de Clara con precisión. Una tarde, mientras caminaba por los jardines, Clara notó que su teléfono no estaba en su bolso. Lo buscó desesperadamente, pero parecía haberse esfumado. Cuando finalmente lo encontró, debajo de un cojín en el salón principal, su corazón dio un vuelco. Alguien había revisado sus mensajes, sus contactos, incluso sus planes más privados. La sensación de vulnerabilidad que había sentido semanas atrás se transformó en pánico. Rafael apareció en ese momento con su habitual sonrisa encantadora, pero Clara ya no podía ignorar el control que ejercía sobre su vida. Decidió que debía recuperar algo de autonomía. Esa noche, mientras todos dormían, revisó la mansión con cautela, tratando de entender qué podía hacer sin alertar a Rafael. Descubrió habitaciones cerradas con llave, documentos sobre ella y fotografías que detallaban sus movimientos diarios. Era imposible no sentirse atrapada. Cada esquina del palacio estaba impregnada de vigilancia. Cada puerta parecía esconder secretos que podían alterar su destino. En la cena del día siguiente, Clara intentó aparentar normalidad, pero Rafael notó su tensión. «Te veo distraída. ¿Algo te preocupa?», preguntó con suavidad. Clara sonrió débilmente, sin revelar nada, mientras sentía cómo sus propias palabras la traicionaban. Era un juego de apariencia y manipulación donde cada gesto contaba más que la verdad.
Rafael la observaba como una estratega que anticipaba cada movimiento, y ella comenzaba a darse cuenta de que sus decisiones ya no eran completamente suyas. Un nuevo mensaje anónimo apareció aquella noche, esta vez dentro de un libro en su habitación. No confíes en nada que brille demasiado. Tu libertad depende de tus próximos pasos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. La advertencia confirmaba lo que ya sospechaba. No solo estaba siendo vigilada, sino que alguien estaba intentando guiarla, protegerla, o tal vez manipularla desde las sombras. El misterio del mensaje la dejó con más preguntas que respuestas. Al día siguiente, durante un evento exclusivo en la mansión, Clara observó cómo Rafael interactuaba con los invitados. Cada sonrisa, cada saludo, parecía ensayado, coreografiado para mantener la ilusión de perfección. Ella, en cambio, sentía el peso de cada mirada sobre ella, como si los asistentes no solo celebraran, sino también evaluaran su comportamiento. La idea de estar atrapada en una red de mentiras y expectativas comenzó a hacerse más evidente. Por primera vez, Clara se permitió pensar en una salida, aunque fuera mínima, buscar ayuda, escapar temporalmente de la mansión, intentar comunicarse con alguien fuera del alcance de Rafael. Sin embargo, cada intento de independencia se encontraba con obstáculos inesperados, llamadas interceptadas, personal vigilante, mensajes borrados. La sensación de encierro era real, y cada intento de escapar solo le recordaba lo lejos que estaba de recuperar el control de su vida. Esa noche, mirando el horizonte iluminado de Dubái desde la ventana de su habitación, Clara comprendió que la ilusión del lujo y el romance había sido solo la antesala de un juego mucho más peligroso. Un juego en el que cada movimiento podía costarle no solo la libertad, sino también su seguridad y su cordura. La mansión ya no era un refugio, era una prisión adornada con luces brillantes y mentiras cuidadosamente tejidas, y mientras cerraba los ojos, un pensamiento recorría su mente. Estaba atrapada, pero aún no sabía hasta qué punto. Clara ya no podía distinguir entre lo real y lo fabricado. Cada día en la mansión de Dubái la enfrentaba a nuevos detalles inquietantes que desafiaban su sentido común. Lo que antes parecía un mundo de lujo y romance, ahora se convertía en un laberinto de vigilancia, control y amenazas veladas. Cada sonrisa de Rafael, cada palabra dulce, llevaba un peso invisible que Clara apenas podía soportar. Esa mañana, recibió una llamada desde un número desconocido. La voz al otro lado era suave pero urgente. Cuidado con él. No confíes en nada ni en nadie dentro de esa mansión. Tu libertad está en peligro. Clara tragó saliva, sintiendo que su mundo se desmoronaba aún más. La advertencia confirmaba lo que había empezado a sospechar. No estaba sola en su paranoia. Alguien más sabía de su situación, alguien que parecía intentar ayudarla desde las sombras. Decidió investigar discretamente. Revisó cada rincón de la mansión, observó los movimientos del personal, los horarios de Rafael, cada gesto, cada interacción. Descubrió cámaras ocultas en lugares estratégicos y un sistema de vigilancia sofisticado que le permitía a Rafael controlar prácticamente todo. La sensación de estar atrapada se volvió tangible. Cada paso que daba podía ser observado, cada decisión podía ser manipulada. Durante una de las cenas más lujosas, un pequeño incidente encendió la alarma en Clara. Un invitado dejó caer un sobre frente a ella, con palabras apenas visibles. No confíes en nadie. La salida no es lo que parece. Rafael lo recogió rápidamente antes de que Clara pudiera leerlo por completo, pero la advertencia quedó grabada en su mente. Era una pista, una señal de que el peligro era más cercano de lo que pensaba, y que cada movimiento debía ser medido con extrema precaución. A medida que los días avanzaban, Clara comenzó a notar patrones inquietantes, llamadas interceptadas, documentos desaparecidos, mensajes eliminados. Todo indicaba que alguien estaba controlando sus comunicaciones, limitando su capacidad de interactuar con el mundo exterior. El lujo de Dubái se había convertido en una fachada para un control absoluto, y Clara sentía cómo su autonomía se desvanecía poco a poco. Una noche, mientras revisaba los mensajes borrados de su teléfono, Clara encontró algo que la hizo temblar. Un video de ella misma entrando a la mansión, grabado sin que ella lo supiera. La sensación de ser vigilada constantemente la envolvió por completo. Comprendió que cada sonrisa que había compartido con Rafael, cada momento de aparente felicidad, estaba siendo monitoreado, archivado y usado en su contra. El miedo comenzó a tomar un nuevo matiz. Ya no se trataba solo de manipulación emocional, sino de un peligro tangible. La mansión, con todas sus luces, fiestas y lujos, era un escenario cuidadosamente planeado, donde cada elemento estaba diseñado para controlarla.
Clara sabía que debía encontrar una manera de recuperar su libertad, pero también entendía que cualquier paso en falso podría tener consecuencias devastadoras. Mientras la noche caía sobre Dubái, Clara se sentó frente a la ventana de su habitación, observando las torres iluminadas que reflejaban la magnificencia de la ciudad y, al mismo tiempo, la trampa en la que estaba atrapada. El lujo, el romance y la promesa de un amor perfecto eran solo la antesala de un juego mucho más oscuro y peligroso. Clara comprendió algo fundamental. Para sobrevivir, necesitaba estar más alerta que nunca y aprender a distinguir entre los aliados invisibles y los enemigos disfrazados de protectores. En su mente, se repetía una pregunta que no encontraba respuesta: ¿quién estaba realmente de su lado? Cada noche, el eco de esa duda se volvía más fuerte, resonando entre las paredes doradas de la mansión, recordándole que la ilusión de Dubái era solo eso, una ilusión que podría destruirla en cualquier momento. Cada amanecer en Dubái parecía un recordatorio de la trampa en la que Clara estaba atrapada. La mansión de Rafael ya no era un refugio de lujo, sino un escenario cuidadosamente diseñado, donde cada detalle tenía un propósito: controlar, manipular y aislarla del mundo que conocía. Clara había comenzado a notar que cada gesto de Rafael, cada sonrisa y cada palabra eran parte de un plan más grande, invisible pero implacable. Esa mañana, Clara recibió una nota dentro de un libro que había empezado a leer. Confía en tus instintos. No todo lo que parece amor es lo que parece. Mira más allá de las luces. La advertencia era clara, y el miedo que sentía se mezclaba con una chispa de determinación. Si quería recuperar su libertad, debía actuar con inteligencia, incluso si no sabía en quién podía confiar. Decidió empezar a recopilar pruebas discretamente. Revisaba cada rincón de la mansión en busca de documentos, cámaras escondidas y cualquier indicio de vigilancia. Lo que encontró fue escalofriante: registros de sus movimientos, fotografías detalladas e incluso correos electrónicos interceptados. Cada descubrimiento confirmaba lo que ya sospechaba. Rafael no solo la controlaba emocionalmente, sino que tenía un dominio absoluto sobre su vida diaria. Una tarde, mientras exploraba un ala de la mansión que raramente visitaba, Clara encontró un pasadizo secreto detrás de una estantería. El corredor estaba oscuro y frío, y el aire olía a metal y polvo. Siguiendo el instinto, avanzó con cautela y descubrió un despacho oculto donde se almacenaban archivos con información sobre otros invitados y asociados de Rafael. Entre los documentos, encontró referencias a personas desaparecidas y alertas de seguridad que confirmaban que ella no era la primera en ser atrapada en la red de lujo y mentiras que Rafael tejía. El descubrimiento la paralizó por un momento. La magnitud del peligro era mucho mayor de lo que había imaginado. La mansión, las fiestas, el romance, todo era una fachada para algo mucho más oscuro. Clara comprendió que cada decisión que tomaba debía ser calculada, que un paso en falso podía significar perder no solo su libertad, sino también su seguridad y su vida. Esa noche, durante otra de las opulentas cenas de Rafael, Clara notó algo extraño. Uno de los invitados, un hombre de mirada inquietante, la observaba con intensidad. Sin que nadie lo notara, Rafael se acercó y le susurró: «No te preocupes por él, todo está bajo control». Las palabras sonaban tranquilizadoras, pero en su interior, Clara sintió la amenaza latente. Rafael no dejaba nada al azar. Cada gesto, cada movimiento, estaba pensado para mantenerla dentro de su red. Decidió que debía encontrar una manera de enviar un mensaje seguro al exterior. Si alguien estaba vigilando desde las sombras, tal vez podía ayudarla a planear una salida. Pero la mansión estaba llena de obstáculos, sistemas de seguridad sofisticados, personal atento a cada movimiento y cámaras ocultas en cada rincón. Cada intento de comunicación era interceptado o bloqueado antes de que pudiera actuar. Clara comenzó a entender que escapar no sería solo cuestión de fuerza o valentía, sino de ingenio y paciencia. Antes de dormir, se sentó frente a la ventana de su habitación, observando Dubái, una ciudad que parecía brillar con libertad y promesas, mientras ella se sentía más atrapada que nunca. La red de lujo, manipulación y vigilancia que Rafael había creado la mantenía al borde del miedo constante, pero también encendía en ella una determinación silenciosa. Debía descubrir la verdad, encontrar aliados invisibles y buscar una forma de salir de ese laberinto antes de que fuera demasiado tarde. Clara sabía que estaba atrapada, pero también comprendió algo crucial. Cada decisión, cada movimiento calculado, podría ser la diferencia entre la libertad y un destino del que tal vez nunca regresaría. Y mientras las luces de Dubái brillaban en la distancia, entendió que su historia apenas comenzaba a desvelar la verdadera magnitud del peligro que enfrentaba. Cada movimiento que Clara hacía en la mansión
ahora estaba cargado de precaución. Sabía que Rafael la observaba constantemente, que cada gesto podía ser interpretado y utilizado en su contra. Sin embargo, la sensación de peligro inminente no la paralizaba. Comenzaba a transformarse en una determinación silenciosa. Debía encontrar una salida, aunque fuera pequeña, antes de que la ilusión de lujo y romance se convirtiera en una prisión permanente. Una tarde, mientras revisaba discretamente los documentos que había logrado recopilar, Clara descubrió algo que la hizo estremecer. Un contrato firmado a su nombre que ella nunca había visto. En él, se detallaban obligaciones que la ataban a la mansión, a Rafael y a su estilo de vida bajo estrictas condiciones legales, con amenazas veladas de consecuencias graves si intentaba escapar. Cada página confirmaba lo que había temido desde su llegada. Estaba atrapada en un juego donde la libertad no era solo física, sino también legal y emocional. El miedo comenzó a mezclarse con la ira. Clara comprendió que no podía confiar en nadie dentro de la mansión y que cada intento de comunicación con el exterior debía ser extremadamente cuidadoso. Esa noche, decidió probar un plan arriesgado: enviar un mensaje cifrado a una amiga de confianza en París, usando un sistema que Rafael no podría monitorear fácilmente. Su corazón latía con fuerza mientras tecleaba cada palabra, consciente de que un error podría revelar sus intenciones y empeorar su situación. Mientras tanto, Rafael organizaba otra de sus fiestas deslumbrantes, donde la élite de Dubái y visitantes internacionales se mezclaban entre risas, música y brindis interminables. Clara se movía entre los invitados con la apariencia de normalidad, mientras cada pensamiento estaba concentrado en su plan de escape. Pero incluso entre tanta gente, la sensación de vigilancia no la abandonaba. Cada mirada, cada sonrisa de Rafael, parecía medir su éxito o fracaso, y Clara sentía que estaba jugando en un tablero donde cada movimiento podía ser fatal. Durante la fiesta, un incidente inesperado rompió la ilusión. Un invitado tropezó y dejó caer un sobre que contenía fotografías de Clara en situaciones privadas dentro de la mansión. Rafael lo recogió rápidamente, pero el gesto dejó una señal clara de amenaza silenciosa. Clara entendió que no solo estaba atrapada, sino que cada acción suya estaba siendo documentada para asegurar que no intentara escapar. La telaraña se cerraba cada vez más, y el peligro era tangible. Esa noche, en la soledad de su habitación, Clara repasó mentalmente cada detalle: las cámaras ocultas, los contratos, los documentos, los mensajes interceptados, las fiestas llenas de ojos vigilantes. Cada pieza del rompecabezas confirmaba que la red de Rafael no solo estaba hecha de lujo y romance, sino de manipulación meticulosa y control absoluto. Sin embargo, en medio de ese miedo, nació un atisbo de esperanza. Si podía moverse con astucia, usar la información que había recopilado y encontrar aliados invisibles, tal vez todavía podía salir de ese laberinto. Clara comprendió algo fundamental: la ilusión de amor y lujo era solo una fachada para un plan mucho más oscuro y peligroso. Y mientras observaba la ciudad iluminada desde su ventana, la determinación se convirtió en una promesa silenciosa. Sobreviviría, descubriría la verdad y encontraría la forma de escapar de la telaraña que Rafael había tejido a su alrededor. Pero lo que Clara aún no sabía era que la reviravolta que cambiaría todo estaba a punto de suceder, y que la mansión de Dubái, con su lujo y control absoluto, sería el escenario de un enfrentamiento que pondría a prueba cada instinto de supervivencia que ella tenía. Clara había llegado al límite de su paciencia y miedo. Cada día en la mansión de Dubái la había enseñado a leer señales invisibles, a calcular riesgos y a observar a las personas más allá de sus máscaras de lujo y cordialidad. Lo que antes parecía un cuento de hadas, ahora era un campo minado de mentiras, vigilancia y amenazas veladas. Pero Clara había aprendido, y la determinación que antes era tímida ahora se transformaba en fuerza silenciosa. La noche que decidiría su destino comenzó como cualquier otra: luces brillantes, música suave, invitados acomodándose entre conversaciones y risas. Rafael estaba a su lado, sonriendo con la seguridad de quien controla cada movimiento. Pero Clara ya no era la misma mujer que llegó semanas atrás. Ahora sabía que debía moverse con astucia, calcular cada acción y anticipar cada gesto de Rafael. Con calma, durante la cena, Clara activó el plan que había preparado en secreto. Había logrado enviar un mensaje cifrado a su amiga en París, detallando su situación, la ubicación exacta de la mansión y la vigilancia constante que sufría. Minutos después, recibió un aviso: alguien había llegado al perímetro de seguridad exterior para asistirla. El corazón le latía con fuerza, mezclando miedo y esperanza. La telaraña que la había atrapado empezaba a mostrar grietas. Rafael, como siempre,
parecía percibir todo. Su mirada se fijó en Clara con intensidad, y por primera vez, ella notó un destello de desconcierto en sus ojos. Había subestimado su capacidad de maniobra, su inteligencia y su voluntad de sobrevivir. Clara aprovechó ese instante de duda para actuar. Con movimientos calculados, se dirigió al ala menos vigilada de la mansión, siguiendo un camino que había explorado y memorizado cuidadosamente. Mientras atravesaba los corredores silenciosos, cada puerta, cada cámara y cada obstáculo se convirtió en un desafío que debía superar sin cometer un error. La adrenalina recorría su cuerpo, mezclando miedo y determinación. Finalmente, llegó a una salida que conducía al jardín trasero, donde un vehículo esperaba discretamente, acompañado por aliados invisibles que habían llegado justo a tiempo. Rafael apareció en el umbral, con una mezcla de sorpresa y furia contenida. «No puedes irte», dijo con voz firme, pero Clara ya no dudaba. «Sí puedo», respondió, con la seguridad de quien ha aprendido a no depender de promesas falsas. Y en ese instante, comprendió que la verdadera fuerza no estaba en el lujo, el control ni las mentiras de Rafael, sino en su propia voluntad de sobrevivir y recuperar su libertad. El viaje hacia la salida fue tenso, cada movimiento calculado para evitar ser detectados. Pero finalmente, el vehículo se alejó de la mansión y de la ciudad que la había atrapado, llevándola hacia un lugar seguro, lejos del glamour que escondía el peligro y de la ilusión que casi le roba la libertad. Horas después, desde un lugar seguro en París, Clara respiró profundamente, sintiendo cómo el miedo comenzaba a disolverse lentamente. Había escapado de la red que Rafael había tejido con lujo, mentiras y manipulación, y había recuperado algo invaluable, su autonomía y la capacidad de confiar nuevamente en sus instintos. Aunque las cicatrices de la experiencia permanecerían, Clara sabía que había sobrevivido a un juego peligroso y que su historia serviría como advertencia para otros. Lo que había comenzado como un sueño de amor y lujo se había convertido en una pesadilla, pero también en una prueba de fuerza, inteligencia y resiliencia. La vida de lujo y promesas rotas quedaba atrás. Frente a ella, un nuevo horizonte se abría, lleno de posibilidades reales, sin falsas ilusiones ni amenazas invisibles. Clara había aprendido que la libertad era más valiosa que cualquier riqueza, y que, incluso en los lugares más brillantes, las sombras pueden ser letales. Y mientras la luz del amanecer iluminaba París, Clara sonrió, consciente de que había sobrevivido al peor de los engaños, y lista para reconstruir su vida lejos de las mentiras que casi la destruyen.